Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy importante que hemos venido desarrollando y que hemos aprendido muchas cosas juntos. Y en esta última semana del año tenemos un tema muy interesante. El tema de esta semana se titula Desarrollando una conciencia pura. Ya hemos visto cómo se ha ido desarrollando, pero antes de continuar quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo. Así que acompáñame a leerlo. Este se encuentra ya en el libro de Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos y al estudiar su palabra podamos también ser edificados para ser semejantes a Jesús. Guárdenos ahora por pedirlo todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título La conciencia. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿podemos confiar siempre en nuestra conciencia? Esto es la conciencia, es un asunto muy importante, pero ¿podemos confiar siempre en esa conciencia? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios, si es confiable o no es muy confiable. Así que vamos a la Biblia y vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Tito capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 15. Todas las cosas son limpias para los limpios. En cambio, para los contaminados e incrédulos, nada es limpio. Antes, su mente y su conciencia están contaminadas. Dependiendo la situación que nosotros vivimos, así va a estar nuestra conciencia. Muy bien, si nosotros andamos en malos pasos, hacemos malas cosas, vivimos en pecado, nuestra conciencia no estará confiable. Pero si nosotros hacemos la voluntad de Dios, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, nuestra conciencia será confiable. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, el verso 1 y el verso 2. Y ahí leemos de esta manera: ante Dios y el Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y a destiempo, convence, reprende y anima con toda paciencia y doctrina. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que instar a tiempo y fuera de tiempo. La Biblia también nos insta a que reprendamos con doctrina, con paciencia, y que nosotros hagamos lo que es correcto. Porque a veces nosotros podemos estar de un lado o del otro, según nos encontremos. Esto ya vimos que para los limpios todo es limpio. Su conciencia es clara, es limpia. Pero si andamos mal, nuestra conciencia va a ser mal. Entonces, ¿siempre será que nuestra conciencia podemos confiar en ella? No siempre, depende de cómo nos encontremos. Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Mente, carácter y personalidad, tomo 1, en la página 330 nos explica así. Uno dice: mi conciencia no me condena al no guardar los mandamientos de Dios. Pero en la palabra de Dios leemos que hay buenas y malas conciencias. Y el hecho de que su conciencia no lo condene al no guardar la ley de Dios no demuestra
que usted esté sin condenación a la vista de Él. Esto es, si andamos haciendo lo malo, nuestra conciencia estará pues mal. Muy bien, si andamos en pecado, nuestra conciencia estará en esa condición y veremos las cosas en ese lente. Mientras que para uno le va a parecer que lo que está haciendo está muy mal, para el que está en esa situación va a decir, no, está muy bien, como hemos leído en este párrafo. Hay personas que dicen, que es que yo no siento que estoy mal, yo siento que estoy bien. Muy bien, pero no significa que estemos así delante de Dios. Pero vamos a ver qué más. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 251 nos explica así. Hermano, su alma debe ser vivificada y ampliada su fe. Ha justificado durante tanto tiempo su desobediencia por un motivo u otro, que su conciencia, arrullada en el descanso, ha cesado de recordarle sus errores. Ha seguido durante tanto tiempo su propia conveniencia respecto a la observancia del sábado, que su mente, encallecida, ya no es susceptible de ser impresionada respecto a su conducta desobediente. Ese asunto es muy importante, muy interesante, que veamos que a veces nuestra propia forma de actuar, a veces nuestra propia forma de ser, esto es, al no prestar atención a un deber que nosotros tenemos y que entendemos, nuestra conciencia se va haciendo dura, como el callo, ¿no? Y después somos insensibles a la voz de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios y no la seguimos, entonces finalmente no tenemos más sensibilidad a este asunto. Por eso es que es importante que no siempre podemos seguir nuestra conciencia. Muchas veces ocurre así. Una persona dice, voy a hacer esto, pero la Biblia dice que no lo debo hacer. Pero entendí que Dios no es la voluntad de Dios, que a Dios no le agrada hacer esto, pero lo hace. Tienta a ver qué va a pasar. Y entiende que no pasa nada. Y cuando se da cuenta que no pasa nada, entonces dice, bueno, no pasó nada, voy a volver a hacer. Y vuelve a hacer y vuelve a hacer muchas veces, hasta que ya no siente más que su conciencia le redarguye. No significa que cambió su acción, no significa que ahora está bien, mejor o está bien. Significa que su conciencia se endureció. No siempre podemos confiar en esa conciencia, sino cuando la sometemos a la voluntad de Dios. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué introdujo Dios milagrosamente con el fin de ayudar a nuestra conciencia? Esto es, nuestra conciencia se había puesto en armonía con Satanás. Esto es, nos atraían las cosas que Satanás nos pone, nos llama la atención, somos entrampados constantemente. Pero ¿qué puso Dios para que nosotros seamos ayudados en nuestra conciencia? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Génesis, capítulo 3, en el verso número 15. Y ahí leemos de esta manera. Enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. La Biblia dice que Dios puso una enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Muy bien, para ayudar a la conciencia existe esa enemistad. Claro que esa enemistad no se pone, se implanta en cualquier persona. Esto es, solamente si tú aceptas la influencia de Dios en tu vida, eso se pone allí. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 1, y allí vamos a leer el verso número 9. Miren lo que dice. Aquel verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. La Biblia nos dice entonces que Jesús alumbra a todo aquel que viene a este mundo. Muy importante.
que Dios pone esa enemistad en nosotros si nosotros deseamos ser iluminados por Jesús. ¿Nos damos cuenta? Dios pone en nuestro camino el poder saber la verdad acerca de Jesús, la verdad acerca de nuestra condición, y poner esa enemistad que ya no nos hace amigos del pecado, sino enemigos del pecado. Un nuevo principio en nuestra vida. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira lo que dice. Cuando Adán y Eva fueron colocados en el jardín del Edén, eran inocentes y estaban libres de pecado, en perfecta armonía con Dios. No existía la enemistad natural en sus corazones. Pero cuando transgredieron su naturaleza, dejó de ser inmaculada. Se convirtieron en seres malvados porque se habían puesto del lado del enemigo caído, haciendo las mismas cosas que Dios había especificado que no debían hacer. Si no hubiera habido intervención por parte de Dios, el hombre habría formado con Satanás una firme alianza contra el cielo. Una cosa muy interesante, que Satanás se introdujo, ahora el ser humano se volvió amigo de Satanás, y ahora tenía que implantarse esa enemistad entre el ser humano y Satanás. De otra manera se iban a fusionar en mente, en acciones, en todo. Pero vamos a ver qué más nos dice. Vamos a leer ahora este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Testimonios especiales, serie B, número 2, en la página 6 nos dice así. Satanás sabía que aunque había logrado que los seres humanos pecaran, aunque los había llevado a creer su mentira y a cuestionar a Dios, aunque había tenido éxito en depravar la naturaleza humana, se había hecho algún arreglo para el cual los seres que habían caído serían colocados en terreno ventajoso. Su naturaleza renovada en santidad. Aquí tenemos un asunto muy importante. Cuando nosotros vemos estas situaciones, Satanás había logrado su objetivo, pero también se dio cuenta que el plan de la salvación había sido puesto en acción. Él no lo conocía completamente, pero ahora veía que iba a haber en su naturaleza una santidad que Dios iba a poder poner en el ser humano y tendría una ventaja sobre la situación que antes había vivido. Así que entonces una santidad renovada en el hombre, que él fue creado en esa condición, pero por su caída no se encontraba en santidad. Pero ahora Dios iba a renovar eso en él. ¿Cómo lo iba a hacer? Vamos a tratar de entender. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. En la declaración, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Dios se comprometió a introducir en el corazón de los seres humanos un nuevo principio: el odio al pecado, al engaño, a la presunción, a todo lo que lleva las marcas de la astucia de Satanás. Aquí tenemos un asunto muy importante. Cuando nosotros entendemos esto, cuando vemos esta situación, podemos distinguirla hacia el principio de nuestras vidas. Cuando vemos el engaño, la astucia, cuando vemos todo lo que lleva lo que Satanás hace, podemos identificarlo. Si es que Dios ha puesto ese principio en nosotros, si es que Dios ha puesto ese principio en ti, tendremos odio al pecado, odio al mal. No estaremos contentos con esas cosas. ¿Nos damos cuenta? Y podremos reconocer cuando estas cosas se manifiestan en los seres humanos. Y podremos saber que es Satanás tratando de destruir al ser humano. Pero recuerda, Dios ha hecho eso posible en tu vida y en la mía. Es cuestión de que nos entreguemos a Él. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame.
Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda ayudarnos en todo. Y como hemos leído, que esa enemistad pueda ser implantada en nuestra vida cada día. Quede con aquellos que nos vienen y nos escuchan. Ayúdenos en este día y denos un buen espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.